Bueno, Tito, ahora te quiero preguntar a ti porque estoy segura que muchas personas queremos saber, yo te conozco desde hace mucho tiempo, he estado contigo en muchas terapias, pero hay muchas personas que quieren saber, me han escrito que quieren saber cómo ha sido la evolución de una cita con Tito. Una cita con Tito comienza en Guatemala, después de mi despertar de conciencia y de mi proceso. En paralelo, yo estaba sanándome cuando surge el hecho de que mi propósito de vida era ser terapeuta, pero no podía llegar a acompañar al proceso de alguien más sin antes yo haberme sanado y haber comprendido todo lo que a mí me estaba sucediendo. En el 2016 llega a mi vida las constelaciones familiares, ya de una forma ya como para aprenderla, porque venía constelando desde el 2015, pero en el 2016 de una forma más consciente, que se me abre el camino, se me van mostrando maestros, tanto de forma presencial o a través de virtual, para yo poder obtener información. Y en el 2017 pude tener la oportunidad de conocer a Bert Hellinger en Cancún y poder recibir más información sobre constelaciones familiares. Pero como me hacía falta a mí mi proceso de sanación, empecé una cita con Tito cuando yo te conocí a ti, trabajando con el tema de ángeles, trabajando con el tema de la canalización de información, con la programación neurolingüística, con el tema de la tanatología, mindfulness. Y de repente te recuerdas que había momentos donde yo te explicaba colocando sillas o había que colocaba lapiceros de colores. Ahí empecé a darme cuenta que el campo de energía de la constelación familiar ya me estaba llamando mientras yo me estaba preparando, mientras yo me estaba constelando, mientras yo me estaba sanando, pero observaba ya con ustedes, los pacientes, como ustedes me pedían, o de repente yo les entregaba ciertos lapiceros de colores y ustedes los colocaban, y al verlos yo colocados yo recibía alguna información de algún ancestro o algún secreto o alguna situación del pasado. Y ahí empecé a ver cómo el campo de energía de la constelación familiar ya me estaba tomando y eligiendo, pero había que desarrollar la capacidad de constelarme, la capacidad consteladora. ¿Cuál es la capacidad consteladora, Edu? Estar en coherencia yo con mi propia vida, y necesitaba pasar todavía un proceso. Llega el 2019, cuando yo ya decido quitarme el rol de ser solamente alumno y empezar a trabajar mi propia maestría con mi propio guía interior y empezar a lanzarme a acompañar más procesos desde la mirada sistémica en la terapia. Y ahí es donde me abrí a la parte de entender más que lo que te podía estar pasando a ti y a otros pacientes tenía que ver con ancestros, tenía que ver con el árbol familiar, tenía que ver con los anteriores. Wow. Entra la pandemia en el 2020 y fue todo un cambio. Me voy de Guatemala para Chile, me caso, porque es parte de los resultados de mis constelaciones familiares encontrar también el amor en Chile, y ahí empiezo a ver cómo la humanidad se abre más a las constelaciones familiares. La videollamada en el 2020 hace que las personas me pidieran más información y empecé a constelar con figuritas, con los representantes, para poder canalizar la información y poder recibir lo que se ve en un taller grupal. En el 2022 llega la serie Mi Otra Yo y hace como que un boom para todos los consteladores y nos da la oportunidad de centrarnos en nuestro trabajo, y ahí integro a una cita con Tito ya la parte de la constelación familiar como grupal y también como una terapia individual. Y Tito Mario, sí, yo recuerdo todo lo que tú has descrito, lo recuerdo porque lo ¿Lo vivimos. viviste? Mi primera constelación contigo fue con plumones de Sí, colores, lo recuerdo perfectamente, recuerdo el amarillo, el naranja y el sí. verde, fue increíble. Pero eso me lleva a otra pregunta para ti, Tito Mario, ¿cómo fue tu despertar? ¿En qué momento te diste cuenta? ¿Fue todo un camino, todo un proceso o un día? Porque hay gente que me dice, ¿y cómo se despierta? O sea, uno amanece y dice, oh, llegó la magia. ¿Cómo fue ese despertar, Tito Mario? Yo vivía en El Salvador. En el 2010 yo viajaba con proyectos que yo trabajaba antes asesorando alcaldías municipales en participación ciudadana, y también daba clases en universidades asesorando empresas, pero me tuve que mover a hacer un proyecto a Guatemala. Y en el mismo año me sucedieron dos accidentes que estuve a punto de morir. Mi carro estaba nuevo
Y Wow, fue que a los 3 qué meses el primer fuerte. accidente y luego a los 6 meses el siguiente accidente en el mismo carro. En el segundo accidente yo dije, aquí me está sucediendo algo, aquí la vida me está enseñando algo, aquí algo no estoy haciendo de una forma plena. Y empecé a descubrir en ese momento que había una tristeza profunda en mí porque había sido muy leal al sistema familiar, a la cultura, a la religión, a la política de mi país y que de alguna manera estaba dejando de ser yo mismo. Eso fue como el primer llamado de atención. Luego, empezar a ver tantas enfermedades somatizadas que tenía desde la infancia y que no le había prestado atención porque como uno se distrae en el trabajo, buscando la pareja, buscando el amor, buscando la salud, que al final enferma. Y llegó un punto a que en el 2012 llegué a la depresión. Como yo he dicho siempre, la depresión para mí fue la maestra. Fueron 3 años estar en depresión, tocar fondo, perderlo todo, irme a Guatemala, pedir ayuda con una psicóloga que fue la que me abrió el camino en Guatemala para conocer a más personas en el mundo holístico y ahí empezó como mi despertar de conciencia. Cuando me vi que no era feliz, cuando me vi que yo no estaba pleno, cuando vi tantas enfermedades que había en mi vida y una gran maestra llamada la depresión, que había perdido mi identidad, que había desconectado mi vida de la vida. Y ese fue como el despertar. Y ahí empieza a venir todas las señales, todas las manifestaciones, las herramientas, las técnicas, las personas que tenían que quedarse, las personas que se tenían que ir de mi vida. Y ahí empezó a tomar más conciencia mi parte mental, a observar una parte emocional y espiritual para poder colocar el ego y la mente al servicio del alma. Y me empecé a dejar guiar. Gracias, Tito, por haber seguido esa visión, ese mandato, porque estás ayudándonos a muchas personas, estás sanando, ayudando a sanar muchas almas y sé que de aquí en adelante vamos a hacer miles y miles y miles, porque esto es sí verdaderamente sanar con amor. Gracias a ti también por decir sí a la vida, por creer en mí, por confiar. No solamente fuiste paciente, ahora eres una amiga, eres familia. Así que también muchas gracias por ser parte de una cita con Tito.